Amigos de lo católico y más, donde la realidad supera la imaginación. En este capítulo que hoy tocaremos, ¿verdad? Vienen puntos importantes. Ya se terminó digamos, esta segunda parte, porque va a haber una tercera parte del sínodo de la sinodalidad, ¿no? Entonces, en esta parte que termina de... No, más bien ya terminó el sínodo, perdón, yo me estoy equivocando, ya lo quiero ampliar después de la división que nos decías la ocasión pasada, ya lo quiero ampliar. No, en esta parte donde ha terminado ya el sínodo, hay dos cuestiones que parece ser están polémicas, ¿no? Y que dicen que llevará como a la destrucción de la iglesia, ¿no? Una parte es que parece ser como que va a haber o quieren hacer como una descentralización, digamos, del Papa. Hace rato decías tú, la ocasión pasada que nos veíamos, que el colegio episcopal, ¿verdad? Va caminando pues en conjunto, siempre con la cabeza que es el Papa, ¿no? Y en torno a esta parte, pues es como se va realizando los sínodos, como se van llegando a acuerdos, ¿no? Como van caminando con el Papa, que es el representante de Cristo, aquí en medio de nosotros. Y ahora la cuestión o la polémica es qué quieren dar, ¿no? Dentro de los resultados, como la cuestión de las asambleas, perdón, de las conferencias episcopales, que ya no sean un organismo consultivo, sino que sea un organismo legislativo. Y entonces en esa parte, el riesgo, ¿verdad? Lo que se comenta es que el riesgo es que precisamente ya no haya como este caminar conjunto. Entonces una conferencia episcopal pueda tomar una decisión, a lo mejor hasta dogmática, diferente a otra conferencia episcopal, ¿no? Digamos, la conferencia episcopal de Estados Unidos puede tomar una decisión, la conferencia episcopal de México no, o a lo mejor las otras no, pero se puede, que este es el riesgo como de centralizar esta parte pues del caminar, ¿no? Con la cabeza que es el Papa. En eso, ¿usted qué opina? ¿Ve que puede haber ese riesgo? ¿No? Si se me permite o me permites, la realidad supera la imaginación. Es necesario distinguir, porque la iglesia no es una democracia. Es que, perdón que te interrumpa, es que precisamente ese es el punto. Lo que dicen es eso, lo que se va a perder es la cuestión jerárquica de la iglesia para entrar en esta parte de democracia y entonces las asambleas episcopales tengan, pues así decirlo, este poder. Sí, ese es uno de o sea, dentro de lo que yo marcaba, ese es uno de los puntos. Y esa es una gran confusión para la gente en general. Laicos, clérigos, cristianos o no cristianos. La iglesia es comunión, comunión jerárquica. Y por tanto, las conferencias episcopales se reúnen los obispos de toda una región, de una nación, bien estructurados, pero no tienen capacidad legislativa sobre las otras diócesis o sobre los obispos. Tienen diversas orientaciones. Si ellos creen que es necesario hacer una determinada prescripción, ley para todos los obispos, se tiene que acudir a la cabeza suprema, al supremo legislador, que entonces aprobará y promulgará o dará orientaciones. Pero los obispos en conferencia episcopal no lo pueden determinar. Así como las asambleas sinodales de las diócesis tampoco son que yo considere que basta. Hay un principio. El bien común no significa muchas veces el bien de las mayorías. No porque la mayoría en la totalidad manifieste una orientación, significa que por eso el bien común se puede desviar a esa imposición. En la iglesia no.
es así. Está muy discutido, sobre todo en nuestro país en este momento, por muchas situaciones, el problema de la vida. Por más que se quiera, si se interrumpe una vida humana, el bien común es la tutela de la vida. Y por tanto, aun cuando solamente haya una sola persona que vea por la tutela de la vida, ese es el bien común y no el bien de lo que diga la mayoría. No es por voto lo que se determina el bien común. Y aquí entonces está algo muy interesante, porque en la iglesia no se toman las determinaciones simplemente por votaciones. Por votaciones pueden darse el modo de cómo vamos a actuar, pero no significa el modo de imponer ni la doctrina, porque la doctrina está específicamente ya señalada, sino el modo de cómo se va a proceder en la evangelización y cómo se va a dar a conocer y cómo se va a recibir las aportaciones que pueda dar todo fiel cristiano, de vida consagrada, varones y mujeres, o laicos, varones y mujeres, que hemos dicho que los laicos son todos aquellos que reciben el bautismo, se incorporan a Cristo, sacerdote, profeta y rey, por los sacramentos de la iniciación cristiana, iniciando por el bautismo, pero se distingue de otros miembros fieles cristianos por el sacramento del orden. Y entonces la plenitud del sacramento del orden está en el episcopado, y el episcopado se reúne para manifestar sus facultades sobre la Iglesia universal en una estructura orgánica que se manifiesta jurídicamente en un concilio ecuménico. Sí, exactamente, que sigamos siendo comunión, ¿verdad? Y que comunión jerárquica. Y que es como esta comunión, sí, comunión jerárquica, comunión con la cabeza. A algunos no cabeza. les interesa mucho el término. Podemos decir que hay niveles y niveles. Sí, claro, pero digo, siempre precisamente en comunión con aquel que es el pastor, ¿no? Y a través de esto podamos pues, seguir compartiendo y llegando a más y más gente. Y el otro punto es la cuestión de el papel de la mujer en la iglesia. Ya por ahí tenemos un tema también, el papel de la mujer en la iglesia, ¿verdad? Pero ahora en esta parte del sínodo, uno de los puntos que está también es la parte de la ordenación diaconal, ¿no? Acordemos que ha habido diaconisas en la iglesia, entonces ahorita está esta parte de la ordenación diaconal. Si la mujer, ¿verdad? O si se hace esta parte de las diaconisas o de las, sí, diaconisas o diáconas, ¿cómo se dirá? ¿Verdad? Si pueden decir la homilía o no pueden decir la homilía, si se hace un ministerio mejor, ¿verdad? En esta parte del desarrollo para que la mujer tenga pues una mayor participación, ¿no? Dentro de la pues dentro de la iglesia, pues, digámoslo así, que yo creo que tiene una gran participación porque hay muchas cosas que no se sostendrían en la misma pastoral de las parroquias si no fuera por las mujeres que van encabezando muchas cosas, ¿no? En esta parte, por ejemplo, la cuestión de, pues sí, de lo de las mujeres diácono, que no es la primera vez que se toca, ya también se había tocado en Río de Janeiro, ¿no? También se había tocado como un poquito esa parte. Entonces ahí, en ese, ¿cuál es tu punto de vista? Es muy interesante la reflexión que haces, pero vuelvo a insistir, hay que distinguir. Es decir, es un tema que se puede y que el romano pontífice y los obispos tendrán que analizar y ver, pero no ha habido ninguna situación, por decir así, de carácter, por decir... Oficial. Dogmática, sí, hay una pronunciación de su santidad Juan Pablo II sobre la ordenación de las mujeres. Pero también hay que distinguir, la diaconisa no va en orden al sacerdocio en dado caso, como los diáconos varones tampoco van directa y principalmente al
presbiterado. Sí, es una preparación cuando es un diácono transitorio, pero los diáconos permanentes que restauró o restituyó, porque no se ha perdido en las iglesias orientales a través de la vida de la iglesia, no se ha perdido nunca. En la parte occidental sí, por diversas situaciones históricas que no es el momento ahorita de profundizar en ese campo. Pero entonces, por una necesidad, se vio la necesidad que las mujeres intervinieran sobre todo en el bautismo. ¿Por qué? Porque en los primeros 4 siglos de la iglesia el bautismo en general era por inmersión. Y entonces cuando bajaban y salían del otro lado de la fuente bautismal, el sacerdote no era quien eh, Lo recibía. recibía a las mujeres, sino eran otras mujeres que eran las diaconisas. Y la mujer siempre ha tenido un papel muy importante hasta el presente. La mayoría de nuestras parroquias recibe a las mujeres y les da el encargo de ser catequistas. Forman en la fe cristiana a los infantes y sirven en los diversos ministerios de la iglesia. Entonces, lo que se pretende, según se va viendo, es que se quiere que reciban el orden del sacerdocio ministerial las mujeres. Y eso es un asunto que no te corresponde ni a ti ni a mí, sino la suprema legislación o la suprema potestad en la iglesia. Y ese es otro punto, porque hay que distinguir. Una cuestión es el servicio que pueden presentar todas las damas desde el principio, y consta en los testimonios bíblicos, tanto en el Antiguo Testamento, pero sobre todo en el Nuevo Testamento, que son capaces de cambiar diversas situaciones en los ministerios. Con San Pablo no le fue muy bien en una asamblea en donde precisamente las mujeres provocaron que tuviera él que salir. ¿Por qué? Porque una situación muy conflictiva. Y las mujeres en la vida de la iglesia han sido muy, muy importantes. Y como centro nosotros tenemos a María Santísima. Y María Santísima, aun cuando llevó en su seno a Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, ella nunca, por decir así, por sí misma, confeccionó a Jesucristo, sino por obra del Espíritu Santo, sí, y es otra situación. Y ella, por testimonios bíblicos, sabemos que ella nunca celebró, por decir así, una misa. Sí, pero eso no es asunto que nosotros... Sí, no, de hecho el Papa dice eso, ¿no? O sea, el Papa termina diciendo, es un asunto que no está cerrado, se tiene que seguir discutiendo, ¿no? Tenemos que ver cuáles son las partes, ¿no? Entonces, digo que una propuesta es precisamente esa, ¿no? El que se haga como decías, ¿no? Las diaconisas que son las que recibían a los recién bautizados, que son las que de alguna manera también ayudaban, ¿no? En las diferentes, pues digámoslo así, celebraciones, ¿no? A los, pues sí, a la gente que iba ahí caminando, ¿no? O ayudaba como tipo sacristana, pues digámoslo así, ¿no? Preparando las cosas. Entonces es lo que decía, bueno, hacer un ministerio respecto a eso, pero la realidad supera la imaginación. Entonces ha habido una serie de cosas volátiles. Por ejemplo, hay quien dice que sí, que quieren ser ordenadas diaconisas o diáconos, pues, para después ser ordenadas sacerdotes, después ordenadas obispos, ¿verdad? Y después llega el momento en que hay una mujer papa, ¿no? Entonces, bueno, la realidad supera la imaginación. Hay mucha, yo no diría expectativa, sino más bien como mucha ignorancia, mucho dejar volar la imaginación, ¿no? De lo que puede pasar. Pero yo estoy totalmente de acuerdo. El papel de la mujer en la iglesia siempre ha sido muy importante, muy relevante. Y creo que más hoy en nuestros días hay muchas mujeres que son encargadas de grupos pastorales, que son encargadas de pastoral, que van caminando en los proyectos de las diócesis, ¿no? Y que van ayudando y van alimentando y motivando este caminar de la nueva evangelización. Aunque hemos dicho que la iglesia tenemos en las partes orientales,
nuestros obispos y nuestras diócesis, nuestros ritos orientales no aceptan este problema que tenemos en la parte occidental, porque en la parte occidental hay algunas comunidades que se separan de la comunión romana y han ordenado algunas mujeres sacerdotes, presbíteras o presbíteros, mujeres sacerdotes, y algunas también el episcopado, cuando la iglesia reconoce para la iglesia que son ordenaciones inválidas. Y ese es un problema para la unión de las iglesias, que es un problema sobre el ecumenismo que se tiene que estudiar separadamente y a profundidad. Muy bien, pues le agradecemos mucho y también les quiero recordar, ¿verdad? Nada más 2 fechas que ya tenemos para los retiros de Adviento que vamos a hacer de lo católico y más. Entonces van a ser, nuestro primer retiro sí va a ser el sábado 7 de diciembre en la parroquia Nuestra Señora de la Luz, aquí cerca de la Basílica, en la colonia es Villa de Guadalupe. Villa de Guadalupe. Ahí va a ser nuestro primer retiro a partir de las 4 de la tarde. Después, el siguiente retiro va a ser el sábado 21, también en nuestra parroquia, en la parroquia Nuestra Señora de la Luz, pero de la colonia Bondojito. Y solamente estamos por confirmar la fecha, pero me parece que es el sábado 30 en la parroquia de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos, ahí en Río Consulado y Eduardo Molina. La colonia me parece que es Los Electricistas, pero bueno, ya vamos a tener los shorts de los retiros para que nos puedan acompañar y podamos compartir nuestra fe en esta gran alegría de la espera de la Navidad. Recuerden suscribirse a nuestro canal, seguirle dando like a nuestros videos y compartirlo con todas las personas que conozcan.